El oro es el metal más valioso del mundo y las antiguas civilizaciones no solo lo veneraron, sino que además lo utilizaron como moneda de cambio. En Canarias también se comercializó con oro durante todo el siglo XX, pero aquel oro canario no provenía de las minas, sino de los cereales. Hoy conoceremos el auténtico oro de Canarias, el gofio. Es el gofio, caballero, alimento extraordinario que mantiene a los canarios mayormente sin dinero, se mantienen los canarios con el gofio, caballero, alimento extraordinario. De chiquillo en biberón me lo metieron a él, hoy un galletón ya hecho me lo meto en escaldón. Se lo mete en escaldón, hoy un galletón ya es, se lo metieron a él, de chiquillo en biberón. Sergio, Miguel, ¿por qué eligieron ustedes el nombre de Los Gofiones para el grupo? Y de esto hace ya 53 años. El nombre de Los Gofiones, antes de que el grupo estuviera funcionando ya Totoyo barajó varios nombres y decidieron qué le ponemos, los campurrios, los no sé qué, los mauros, los gofiones. Coño, los gofiones. Pues mira qué bien. Fue una decisión de Totoyo y su hermano y yo creo que fue muy acertada. Los gofiones, que viene de gofio. Indiscutiblemente. ¿Por qué dedicaron ustedes una polca al gofio? La polca al gofio realmente fue una ocurrencia de un compañero nuestro, un componente, Ricardo Franchi, que decía, hombre, nos llamamos Los Gofiones, que hace alusión al gofio, nuestro alimento, y no tenemos una canción. Pues un día apareció, el hombre se puso a trabajar, apareció con su letra, y lo grabamos pues cuando el grupo cumplió 30 años. En el disco de 30 años está la polca del gofio. Ya se acabó el escorroso, canario agarre el zurrón, se lo recuerda un gofión, nunca le haga daño al gofio, ni al puño ni en un sancocho, ni escaldado ni en chicharrón, lo afianzamos los gofión, pueden hartarse de gofio. Y el gofio, Sergio, por ejemplo, para ti, ¿qué significa en tu vida? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa el gofio? Yo creo que a la generación nuestra, cuando éramos chicos era normal comer el gofio, porque lo comías en las raleras de gofio, en el plátano callado con gofio, en el gofio con aceite. Y yo creo que se marcó una época, después ya cuando eras un poquito mayor parece que el gofio no te gustaba mucho, pero ahora después ya con unos cuantos años, todos los días señor con gofio. No me digas el por qué, pero hay mucha gente que lo hace, ¿no? No hace falta ser gofión para eso. Te desayunas un plátano, una pera, una fruta y un vaso de leche con gofio y con eso tienes batería para todo el día. Tienes ahí la pirámide nutricional completa. Nosotros somos los dos del mismo barrio, de lo que se llamaba antiguamente Fincas Unidas, que era todo lo que es, desde el Cine Capitol hasta el Parque Dorama, todos eran fincas de plataneras. Y en esa zona había montones de vaquerías. Y yo recuerdo que de pequeño tu madre te daba las tacitas esas de como si fuera de aluminio. La escudilla. Sí, una escudilla, exactamente, más propio que una escudilla que una taza. Te llevaba el gofio y te daba media peseta. Ibas allí a la hora de ordeñar a las 4 o 5 de la tarde, te llegaba ahí a hacerte el ch, ch, ch,
te echaba 4 chorritos de esos, le daba la vuelta al gofio, para abajo, y esa es la merienda. Pero yo recuerdo hasta los años 60 y pico, 70 largos, de ver personas por las calles con las cabras, y te ordeñabas y vendiendo leche con 4 o 5 cabras que iba con él. Se notaba que habían pasado las cabras porque dejaban la huella. Dejaban el rastro. Sí. Mire, ¿y ustedes siguen consumiendo gofio tantos años después? Yo sí sigo consumiendo gofio todos los días. A mí me gusta desayunar todos los días y desayuno gofio de trigo. A él le gusta más el de millo, a mí me gusta más el de trigo para desayunar. Y me gusta mucho, pero todos los días eso es... Hombre, yo cuando voy a la península y hay algún amigo y tal, yo le llevo gofio, el regalo que me da. Mira, aquí tienes tu kilito de gofio para que... Le llevas un presente. Exactamente, le llevo un presente y yo llevo su kilito de gofio para que lo... Pero lo para hacer gasto. Pero lo que hablaba Miguel del tema de las vaquerías, también existía antes los molinos de gofio, que en la población había molinos de gofio por muchos sitios. Sí, sí. A mí el más cerca que me venía era el que estaba frente a la iglesia de Corazón de María, que cada vez que pasaba por ahí te quedabas oliendo. Sí, la verdad que sí. Sí, como somos del mismo barrio, eso llegaba cuando estaban tostando y moliendo, todo el barrio le iba a decir, parece que me está sabiendo esto. Es el gofio, caballero, alimento extraordinario que mantiene a los canarios mayormente sin dinero. Los canarios como tal consumimos gofios a lo largo de toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque es un elemento que nos viene de la etapa prehistórica. Evidentemente, cuando los aborígenes, ya después de la conquista o la llegada de los primeros europeos, se fundieron socialmente con los canarios y ellos aprendieron pues, a tostar el cereal, que en este caso era básicamente trigo y cebada, sobre todo cebada, a morturarla y a comerla pues, con agua, con leche o incluso con vino, ¿no? La inmigración canaria hacia Sudamérica y Centroamérica ha permitido también llevar el gofio a esos lugares. Sobre todo tenemos una industria importante de gofio y de consumo que es muy elevada en Uruguay, en Venezuela. Incluso sabemos que en zonas como San Antonio, en Texas, pues sigue existiendo consumo de gofio muy limitado y zonas puntuales como pueden ser en México, etcétera. Pero sobre todo los dos grandes países que producen gofio ahora mismo en Sudamérica son Venezuela y Uruguay. Ni las estrellas que alumbran el mes de abril. Este molino a mí me da mucha nostalgia. Para mí el gofio es una pasión. Esto nunca fue un trabajo como soy herrero, soy mecánico, soy carpintero, no. Yo lo agarré porque lo quería y me enamoré de él. Y entonces siempre estuvo primero el gofio que cualquier cosa de mi vida. Los canarios me enriquecían de tal forma que yo nunca pude dejar de sentir esa vivencia, qué historias trajeron para acá. Entonces los comparaba con otros inmigrantes y como el canario no había. Algunos contaban que lo único que habían cargado para venirse de Canarias hasta acá había sido una lata de gofio. Y entonces yo dije, ¿cuánto vale esto, no? Entonces, eso a mí me emocionaba. No hubo ninguna inmigración en Uruguay que haya trabajado de la forma que trabajaron los canarios. Cuando Tata Dios pobló los distintos continentes, hizo razas diferentes que a su antojo modeló y a cada pueblo le dio los recursos necesarios
Pa' Italia sancochos varios, pa' los griegos uva y nueces, arroz pa' los japoneses y gofio pa' los canarios. Salvador, ¿cómo era Fuerteventura cuando usted era niño y por qué se pasó tanta hambre aquí en Fuerteventura? Porque no llovía, muy poco. Aquí vivíamos antes de la cementera y arábamos, sembrábamos, comíamos garbanzos. Ahí no llovía aquí nada, nada de nada. Ni llovía, ni había animales, muy poco. No sé. El hambre era mío. Aquí, ¿cómo era la vida? ¿De qué se alimentaba la gente? ¿Qué se cultivaba? De nada porque, mire, hasta gofio gosco, hacíamos tanquetas. Esto, Fuerteventura estaba antes lleno de cosco y barrilla. ¿Y eso qué es? ¿El cosco qué es? Una hierba, una semita, pero eso no había que no comiese. ¿Por qué? Porque era malo, tenía mal sabor. Amasado, de eso nada. Polviado es que sabía algo. Pues no había nada que comer. ¿Y entonces qué comía? ¿Con qué se alimentaba usted? ¿Con qué se alimentaban los niños? Mi madre, para descansar, calentaba un poco de agua, le echaba 10 botas de aceite de comer, y después se calentaba el gofio allí y se comía solo o con algo que se había. Recuerdo a abuelita, mi madre, ponía la sartén al fuego y le ponía un poquito de sal y un poquito de aceite. Eso era cuando había aceite. Y luego cuando hervía, cogía, le echaba el gofio y lo revolvía fuerte, fuerte así. Y se iba guisando y era como un escaldón, que antes le llamaban un cardomacho. Sí. Era el nombre más feo, no podía ver, ¿sabes? Estaba buenísimo. A veces cuando no te lo podías comer bien, pues entonces abuelita nos ponía un poquito de azúcar por arriba. O sea que para usted el gofio lo fue todo en la vida. Y si había habido gofio, pero es que después ni gofio. Éramos 3 en la familia. Nos comíamos el gofio, poco gofio que nos recalaba, y sobraba pescado. Y no podemos comer más que una vez, sí, porque si no, no tenemos por mañana. El gofio era lo que iba en el centro de la mesa y luego lo que se iba a comer. Pero el gofio era, vamos, que si no había gofio no te llenaba. Que había tan poca cosa que si hoy comías judías, papas y fideos, te lo tenías que comer a lo mejor pasado mañana otra vez. Porque no había nada. Era lo que el cónsul, el que tenía la tienda, traía. Recuerdo que abuelita, como yo era pequeña y era un poquito flaca, entonces me ponía un vaso con gofio y una cucharilla. Y entonces íbamos a ordeñar las cabras por las tardes y eso era la merienda, porque ella quería como engordarme un poquito porque era flacucha. Y cuando ahora mira hacia atrás en el tiempo y se acuerda de aquellos años, ¿qué piensa? Hombre, por Dios, yo mire, hay veces que también veo la vida de hoy que no se puede quejar nadie. Y hoy, respeto a todos, hoy, el que se queje hoy estamos gozando. Claro, comparado con antes, desde luego. Pero siempre he tenido gofio, siempre. Yo creo que hoy en día, bueno, no sé, la gente nueva, no sé, pero yo creo que las casas todas tienen un paquetito de gofio, aunque no se lo coma todos los días. Para la elaboración del gofio se utilizan varios cereales. Sin embargo, el que en más abundancia se plantó a lo largo y ancho de nuestras islas fue el millo. Una de las familias que conoce perfectamente el trato del millo es la de Olga Torres, en la isla de Gran Canaria, una familia que lleva generaciones abasteciendo de gofio a sus vecinos.
Mira, Olga, cuéntame, ¿qué es lo que hace peculiar a este molino? ¿Por qué es peculiar? ¿Por qué es singular frente a otros molinos? ¿Qué tiene de particular? Porque nosotros, desde que recepcionamos el millo, lo limpiamos, lo tostamos, lo volvemos a limpiar y lo molemos, lo hacemos con cariño, como si fuera para hacerlo para tu casa. ¿Sabes? Lo que tú quieres para ti es lo que nosotros damos a los clientes nuestros. Olga, yo cuando me leo la historia de este molino, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que se monta después de la guerra. Sí. Se monta en unos años donde la gente no tenía dinero, Sí. donde la gente pasaba hambre, Sí. y donde la gente se tuvo que marchar porque aquí no había ninguna oportunidad. Y tú dices, caramba, se monta un negocio en el peor de los momentos para hacer negocio. Sí, 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 sí. ¿Cómo surge esa idea? Pues resulta que mi suegro tuvo una buena zafra y tuvo unos buenos beneficios y entonces decidieron montar el molino, aunque lo que acaba usted de decir eran tiempos de hambruna, pero ellos dicen, vamos a arriesgarnos y vamos a montar un molino porque para comer, para dar de comer. Y entonces montaron este molino en el año 49. ¿Y qué recuerdas de aquellos años? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo era el cliente que iba al molino a comprar gofio? Porque evidentemente era gente pobre. Claro, no había claro. dinero. Yo nací posterior, yo nací después, en el 59. Sí. Pero lo que me cuentan mis suegros, mis padres y toda la gente, que aquí lo que había era eso, el tomatero y después, cuando tenías los tomateros, dos o tres regaditas antes, plantabas millo. Nos cuentan quienes conocen el molino, la historia del molino y quienes conocen a tu suegro, Sí. que esto fue un negocio, pero para otras personas fue como una especie de salvavidas. Sí. Porque no tenían que comer. No había. Y le alegraron la vida a más de un niño. Sí, 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 sí. Al tostar salían también roscas. Y entonces los niños de aquí del pueblo, como la rosca salía caliente, venían y mi suegra los obsequiaba con un poco de rosca. Y hay montones de madres que todavía llegan allá al molino del vecindario y me dicen, tu suegra nos daba roscas y después con aquellas roscas y un vasito de leche cenaban mis hijos. O sea, roscas que son cotufas. O sea, las cotufas, la típica en cotufa. Tenerife, Venezuela. Exactamente. Aquí le decimos roscas. Roscas, sí. Exacto, exacto. Ajá. Las roscas del millo. Olga, cuéntame alguna anécdota que hayas vivido, algo que te haya marcado. La guerra del Golfo. Esa fue una fecha que todo el mundo estaba mal, pero a nosotros nos destruyó porque estábamos día y noche trabajando, las colas inmensas y todo el mundo con miedo porque la guerra del Golfo fue un poquillo fuertota. Por lo menos aquí en las islas fue fuerte. Ya después la gente se fue habituando y bueno, pero cuando estalló todo el mundo a comprar, ¿sabes? A mansalva, comprando a mansalva. Pero déjense ir, que en el muelle hay millo, no nos falta. Pero la gente, ¿sabes? Tenía miedo. ¿Por miedo? Tenía miedo, sobre todo los viejitos. Tú no me dejes sin gofio, que no lo vamos a dejar sin gofio. Nosotros llegamos, al principio pues le dabas lo que querías y al final tuvimos que racionar paquetitos de kilos, de 2 kilos, de 3 kilos y decir, llévate esto y para que los demás también vayan rulando, ¿sabes? Porque es que era demasiado, las colas eran demasiado. Eso es lo más que me marcó a mí en los 43 años que llevo en el molino. Durante la primera mitad del siglo XX, el gofio se usa como moneda de cambio. Gracias a ese trueque, los canarios consiguen sobrevivir a las épocas de hambruna. Superado ese momento, los molinos se convirtieron en pequeñas empresas que vendían su propio gofio y el producto comenzaba a llegar también a las denominadas como tiendas de aceite y vinagre. No sería hasta mediados de siglo que el gofio aparecería primero en los estantes de los supermercados y luego en las grandes superficies comerciales. Es así como el gofio comienza a distribuirse en Canarias, llegando fácilmente a todos los hogares.
padre hoy en día todavía, que tiene ya 80 años, él viene por aquí y todavía me tiene que enseñar, después de tantos años, como te digo, que llevo aquí en el molino, ciertos detalles para hacer nuestro gofio, ¿no? Entonces, por mucha experiencia o años de trabajo que puedas tener, la experiencia creo que, como se suele decir, es un grado y siempre hay que aprender. Todos los días se ve algo diferente. No va a desaparecer el consumo del gofio, pero sí creo que va a desaparecer la parte romántica. Y la parte romántica puede ser la artesanal, como somos los molineros en Canarias, una gran parte de ellos, que todavía el oficio, antes lo estaba nombrando, ¿no? Que todavía mi padre viene y me tiene que decir, oye, este gofio pues no está quedando como tiene que quedar, ¿no? Y me da las pautas para hacerlo bien, porque molemos todavía de forma artesanal, con piedras molineras. Con la tecnología actual, lo artesanal se va a pasar a lo industrial. Y otro problema muy importante es posiblemente el relevo generacional. Creo que es un oficio que tienes que saber, que con los años vas a aprender a ser molinero, pero que tienes que una larga trayectoria de molinero para poder ser un molinero artesanal como somos muchos de los molineros en Canarias. Con el gofio quieren acabar, más de 1000 molinos ya no molerán. El gofio del Guanche, comida canaria que mata al hambre y al pobre lo harta. Don Elfidio, un placer siempre estar con usted. Me gustaría empezar esta charla con una frase que ilustra muy bien qué significa ser canario y es el gofio. Yo lo he escuchado toda mi vida, más canario que el gofio. Yo creo que no hay nada que nos defina mejor, ¿o sí? Pues yo creo que es una de las mejores definiciones. Pertenece a la cultura guanche, a la cultura aborigen. Está demostrado por los vestigios que dejaron en cuevas que conocían el molino, esa doble piedra. Lo que a mí me llamaba la atención es que había pocas canciones alusivas al gofio, porque quitando al zurrón del gofio, yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, que es un estribillo. Coplas hay muy pocas. O sea, no le dio a la gente por ensalzar la importancia del gofio. ¿Y cómo surge la idea de componer esa canción al gofio? Bueno, creo que lo he dicho ya, porque no habían canciones, las coplas eran pocas, y se me ocurrió que teniendo una música que no tenía letra, que era el canario de Gaspar Sanz, uno de los muchos canarios que se hicieron, el canario equivale en música lo que el gofio en gastronomía, es otra reliquia, ha engendrado géneros como el canario sinfónico, los zapateados. Hay géneros como el malambo argentino. Se dice, hay musicólogos como Lothar Siemen, que el canario engendró el sirinoque de La Palma. O sea que el canario no desentonaba si lo aplicáramos a una letra que saltara el gofio. Y por eso se me ocurrió e hicimos el canario que grabamos. Con el gofio quieren acabar, más de 1000 molinos ya no molerán. El gofio del Guanche, comida canaria que mata a la hambre y al pobre los harta. Espigas de trigo y cebada que nacen de la madre tierra, harina molida y tostada que sale por la cernidera. Era todo un elogio al gofio y a la fidelidad del mago y del campesino. Pero es que era real, es que era verdad. Real. O sea, que el gofio fue fundamental en tiempos de hambruna y siempre estuvo muy presente. Y en plena guerra con el racionamiento, si no es el gofio mató la hambre, mató mucha hambre. Sí. Y para usted, de niño, fue hasta una golosina. Sí, yo la comía, recuerdo en La Palma sobre todo, las rapaduras de gofio. Mi madre las pedía siempre cuando el barco veníamos del Hierro y hacía escala en La Palma, compraba enseguida rapaduras de gofio y de azúcar, ¿no? Tengo entendido que su abuela también hacía gofio. También molía. Bueno, yo la recuerdo moliendo en el Hierro, era gofio de cebada, porque en los años 40
en el Hierro había muy poco maíz y casi nada de trigo. No era lo que ocurría en la laguna, donde ibas a la molineta en la calle San Juan. Y bueno, tenía una mezcla de gofio entre trigo y millo realmente fantástica. Tan importante como la calidad de la materia prima es, por supuesto, el proceso de elaboración, un proceso que tiene lugar en las molinas. Durante el siglo XX, Canarias disfrutó de una gran cantidad de estas molinas repartidas por todo el archipiélago. Francisco Cabrera nos muestra la de la Asomada, en Fuerteventura. ¿En Canarias existen más molinas como esta? Sí, ¿Existen más? Son únicas en el mundo, solo existen en ¿Las de Canarias. Canarias? Sí, solo existen en Canarias. Es un orgullo decir que las molinas fueron inventadas y diseñadas por la familia Ortega, la familia, unos palmeros que de La Palma salieron para Venezuela. En Venezuela trabajaron con unas especies muy parecidas a las molinas, pero eran más molinos. Entonces, cuando vinieron para Canarias otra vez, aquí se empezaron a fabricar unas molinas que trabajaban a alta velocidad e incluso levantan unos 20 centímetros de voladura para que ellas puedan aguantar las ráfagas de viento. Oye, estoy aquí hablando contigo y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es tu vestimenta. Yo no sé si la llevas así porque es como un reclamo turístico o esto tiene una explicación, ¿es una especie de uniforme o qué? Es una herramienta de trabajo también. Mucha gente se piensa, bueno, yo llevo vistiendo ya para 11 años así y es porque reivindico que esto no es un disfraz como hoy en día, por ejemplo, la vestimenta canaria. Solo se viste la gente, los canarios o el que vive en Canarias una vez al año. Yo soy canario todo el año y soy molinero todo el año. Entonces, para mí esta vestimenta no es solo una vestimenta típica porque es de lino, es de nuestra tela, pero es una herramienta. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con una máquina al viento, cualquier mínimo enganche que te pueda coger, no solo te puede llevar, sino que te puede estrellar contra el suelo. Entonces te juegas la vida también. Entonces esta tela lo que significa es que si te engancha una de las aspas, lo primero que va a hacer es romperse, rasgarse. Entonces lo que permite es que te quedes tú y no te levantes con ella. Por ello, todas las fotos que se pueden encontrar de los molineros desde hace más de 100 años o incluso de 70 años atrás, porque las molinas se pararon en 1950, casi todos ellos llevaban vestimenta de esta. Vestimenta del chaleco, la camisa de lino y el pantalón de lino. Es muy importante. Incluso en esta molina ocurrió una vez una desgracia y fue porque el ayudante del molinero llevaba un peto y de vez llevarlo cosido lo llevaba amarradito con verga y el pobre lo enganchó y le metió un susto muy fuerte. Pero tiene su explicación y muy lógica, sí. Eres un enamorado de la profesión. Cuando yo entraba aquí dentro y me ponía a hablar con la molina, yo sentía como que este sitio era un sitio especial. Sentía incluso como que me hablaba, como que tú puedes. Yo sentía como que tenía una unión especial con esta molina. Aquí al lado de ti tienes una piedra, sí, que esto era para moler, esto era artesanía pura, ¿verdad? Porque esto había que picarlo a mano, ¿no? Y hacerla a mano. Ajá. Esta piedra que vemos Cuéntanos. aquí es de mi abuelo Valentín Orama. Esta piedra realmente es el corazón y es la maquinaria perfecta para hacer un rico gofio, un gofio de arte, como digo yo, ¿no? Entonces, tenemos las herramientas y tenemos la piedra. ¿Por qué la tengo virada hacia el revés? Porque realmente esta es la parte donde se va la picadura y si nos fijamos, la grieta que entra no llega afuera como las piedras de harina. Hoy en día casi todas las piedras se están rasguñando y llegan afuera porque hacen más cantidad, pero no quiere decir que la piedra, porque la rasguña está afuera, te voy a hacer mejor gofio, no. Entonces, yo siempre enseño a todo aquel que viene que la picadura de la piedra tiene que ser de 3 procesos. La primera es donde agarra el grano y lo parte en una sola vez, la segunda donde lo tritura y la tercera, que es donde se le da los puntitos, es donde muele. Entonces, el gofio son 3 procesos. La harina es un solo proceso. La harina, desde que entra el grano hasta que sale, está lijando, como se suele decir, o moliendo, pero muy finito. Entonces, la harina es polvo. El gofio no puede ser polvo. Y a mí cuando me ofrecieron que se restauraría, pero había que abrirla al público durante 1 año, 2 años, yo no solo abrí las puertas, sino que quise hacer algo mucho más. Y no solo fue hacer gofio, sino enseñar a aquellos niños que quieran aprender. Entonces me dedico a los colegios, al turista también, como no, pero sobre todo a los colegios, a los niños. ¿Qué pasa?
que esto tiene que enamorar a la criatura que después quiera ser molinero. Porque claro, tú no puedes obligar a una persona a que sea molinero. Entonces, a mí me pasó de pequeño y es lo que yo intento hacer hoy en día. Por eso le tengo esta alma, mi pequeña alma, puesta a la molina, para que los niños, cuando lleguen, no solo sepan cómo se hace el gofio, sino para qué funcionan estas bellísimas patrimonios. Óscar, estamos en el barrio de Guarazoca, esto pertenece al municipio de Valverde, y estamos en el molino que fundó tu bisabuelo. Sí. ¿Qué ha significado para este área de Valverde el contar con un molino como esto? O sea, ¿a quién surtes? ¿A qué parte de la población? ¿Qué importancia tiene el molino para los herreños? Pues es un reconocimiento tener un molino a nivel pues, insular de la molienda y que sea el único que haya, ¿no? Entonces, como ahora mismo el gofio tiene importancia, pero no tanta importancia como antiguamente, ¿no? Que prácticamente no se gofia sino gofio. ¿Qué historias te contaba tu abuelo de aquellos años donde el gofio era básico en la alimentación? Siempre me contaba una cosa que siempre lo recuerdo. Dice, antes no se comía sino gofio el que lo tenía. El que no tenía ni gofio. Entonces siempre recuerdo que el tema principal aquí era el gofio. Si no fuera el gofio, pues en realidad no sé cómo se escaparía, porque el gofio era lo fundamental. ¿Y en qué momento de tu vida tú te diste cuenta que te tocaba a ti mantener la tradición? Y yo le decía a mi padre que cuando se empezó a modificar el molino, porque era el tema de modificarlo o que muriera, lo hablamos varias veces. Mira, vamos a mantener el molino y molemos un rato cada uno, pero para mantenerlo y tal igual. Pero tuve una desgracia que mi padre murió y eso lo habíamos hablado y era como si fuera como un compromiso con mi padre y tal, de no abandonarlo, ¿no? Esto no siempre fue molino, ¿fue carpintería también? Era un conjunto, ¿sabes? Porque el motor que movía las máquinas de carpintería aprovechaban y movían también el tema del molino. Todos éramos carpinteros y aprovechábamos el rato tal para moler. Inclusive mi bisabuelo Pancho también era carpintero porque eso, se aprovechaba la fuerza motriz del motor para mover las dos cosas. Todos tus recuerdos de niño están aquí, porque tú por aquí correteabas ya, ¿no? Sí, yo me crié aquí en el molino, ¿no? Era un molino un poquito más pequeño que este, lo movía un motor de gasoil, un Lister de gasoil, que para arrancarlo había que comer un poco de gofio porque era medio complicado de arrancar, era un poco más arcaico todo. Y no se dedicaba, el molino no molía para envasar gofio, sino que la gente venía, eso es increíble, pero la gente venía con sus burros, con sus alforjas, la gente tostaba, la gente sembraba, la gente... Era otra historia, ¿no? Subíamos el risco, díamos cargada, compramos hermillo, llevamos a veces cachos de leña, lo llevamos cuando no ibas muy cargada, más que a comprar el gofio. Llevamos cachos de leña, de árboles, o de higuerilla que los aficiaba. Compramos hermillo, lo tostamos, lo molíamos en la molina y lo traíamos otra vez para acá. Todo se compraba fuera. Aquí no había más que poquito, 1 kilo de azúcar, una botella de aceite, vinagre y cositas así poquito. Pero después empezaron a hacerse las tiendas, ya eso se cortó más. Y ese gofio venía caliente. Lo teníamos que traer a la cabeza los ardía. Levantaba el saco que va, que estoy quemada. Traíamos el gofio, papa, a lo mejor verduras, que aquí no había nada, cosas así, de todo lo que podíamos comer, traer cebolla, pimiento, todo traíamos de lo que podíamos comer. Y veníamos con la cesta llena y después un cesto cargado. Yo me casé y pegué a tostar. Yo por la noche dormía 3 horas, más no dormía. Porque yo a llevar los camellos a las conchas, me ponía a tostar de madrugada,
con el fresco porque antes que hubiera calor. Tostamos sacos y sacos de millo, que era para mandarle a los barcos de la costa de África. Mandemos los barcos a Argofio y tostaban, y la gente aquí tostaba para ella. Y la molina lo molía. Siempre estaba tostando gofio, y la gente ve si te compraba de los que tú me tenías, pero la gente aquí, cada una se molía lo suyo. La gente le sabía el gofio, sí. La gente venía toda a comprar. Bendito gofio, sí. Cuando llegan aquí, de gofio, ¿qué sabían ustedes? De gofio y de molino, ¿qué sabían? Yo lo único que sabíamos era que lo tomábamos con la leche y estaba muy bueno, o la paella o el escaldón, no sabíamos nada. Y de hecho éramos dos mujeres en un mundo bueno, que prácticamente es un mundo de hombres, ¿no? Y no confiaban mucho en nosotras, la verdad. Y no podíamos, teníamos que modernizar esto. Teníamos que ponerle un motor eléctrico y no encontrábamos quién nos ayudara. ¿Qué recuerdos tienes? Porque ya correteabas por aquí. Sí, yo con mis hermanos y mis primos pues siempre correteábamos por la Molina, si no era por la Era, estábamos por aquí, nos perseguía José Domingo, que era el molinero, porque le quitábamos las palomitas. Y bueno, son recuerdos que realmente, cuando entras aquí, el aroma te transporta, ¿no?, a esos recuerdos de mi abuelo, de mi tío, de todos, ¿no? Mi tío, cuando venía aquí, yo siempre digo que él parecía que tuviera alas, ¿no? Él iba poquito a poco, ponía sus piernas, todas sus cosas, pero cuando venía aquí parecía que tenía alitas, ¿no? Y yo le decía, tío Esteban, ¿cómo está el gofio? Y me decía, mejor que el mío. Y para mí era como importante, ¿no? La pregunta es obligada, ¿y cómo te ha cambiado la vida, el gofio? La vida va cambiando poco a poco. Y bueno, es verdad que he entendido mejor a mi abuelo, he entendido mejor a mi tío, porque bueno, uno venía aquí, venía de visita. Yo he nacido en Barcelona y me he criado en Barcelona. Y cuando veníamos aquí a ver a mis tíos y a mi abuelo, pues claro, yo venía aquí, venía a jugar, ya a robar las palomitas que salían del tueste, y eso es lo único que conocía del gofio, y que bueno, y que mi tío nos lo mandaba a Barcelona y que nosotros lo tomábamos en la leche, pero poco más. Y realmente he visto todo el trabajo que hay detrás, que es muchísimo el trabajo que hay en un molino. Y bueno, estamos pues eso, intentando recuperar tradiciones, pero modernizando también el gofio. Nosotros también queremos poner el gofio en el siglo que estamos, ¿no? Que no solo era época de hambruna y todo eso que se relaciona con el gofio, sino que creemos que se pueden hacer muchas cosas con el gofio. De hecho, nosotros hacemos talleres con chefs para enseñar a cocinar de otras maneras el gofio. La clave de un buen gofio está en una buena materia prima, en una buena combinación y en un buen tueste. Todo lo demás viene después. La moldura, si tú tienes un grano bien tostado, la moldura siempre será más fácil. Y si tienes un grano con una esencia de calidad, pues eso va a repercutir después en el gofio, y a la hora de consumirlo pues va a despertar esa combinación, esa esencia que tiene el gofio, para poder combinarlo con leche, con potaje, con
con infinidades de cosas que se puede combinar. Teníamos la teoría y la práctica un poco enseñada, pero quien nos fue enseñando fueron los propios clientes. El punto de sal, la textura, la combinación, está grueso, está un pelín fino, está salado, pues entonces ahí es donde fuimos aprendiendo. El boca a boca, el escuchar lo que el cliente te dice, es que nos enseñó a la combinación. Y tener un buen paladar, que puedo presumir de ello, y una buena materia prima, porque si la materia prima no sirve para nada, tampoco servirían para nada tantos galardones. Y poder decir que haber ganado este pequeño molino, y humilde molino por decirlo así, 4 de 6 concursos que se llevan elaborando a través del ICA, el Gobierno de Canarias, para mí personalmente y sinceramente es un orgullo muy grande y es lo que te da, pues todos sabemos que tenemos bajones, pues tú te acuerdas de que produces un producto de calidad y un producto que está presente en todas las Islas Canarias y eso pues es lo que te sube la moral, el chute de adrenalina, por decirlo así. Gofio es vida, porque es un producto que siempre ha estado ahí, vinculado a la dieta de los canarios y bueno, desde la historia de nuestros aborígenes ya estaba presente. Date cuenta que mató mucha hambre en la época de la guerra, en la época de la posguerra. El gofio es una cultura, a su vez de que es un alimento, a su vez en Canarias es una cultura también. Somos lo que comemos y en Canarias, desde siempre, hemos incluido el gofio en nuestra alimentación. Dependerá de nosotros que las nuevas generaciones sigan consumiendo tan nutritivo manjar.